Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Paranormales. ¿Cómo están, queridos? Bienvenidos esta noche a un capítulo tenebrosísimo. Esta noche con nuestro querido Víctor, ufólogo, se va a cambiar de rubro. Ya no va a ser ufólogo. Hoy día va a ser nuestro Van Helsing. Van Helsing. No sé Pucha, cuál es la eso es música. más bacán esa presentación. Yo estaba pensando en ¿cómo se llama? Buffy la casa vampiro. Igual, bien, Buffy. Tenemos a nuestro Buffy personal. O Blade bien. por último, Blade. Pero Blade era No. vampiro, pues mané. Sí, pues le falta salir a tomar sol, pues compañero. Oh. Una vueltecita a la playa, digo yo. Bueno, y si no, un trublo. Un Blog. Ya, partamos entonces. Hoy vamos a hablar acerca de una historia súper interesante que ocurrió en la Araucanía y cuéntenos, don Víctor, ¿de qué se trata la historia del día de hoy? Bueno, primero que nada saludarlos a todos, ¿no es cierto? Partimos este programa súper bien. Es un programa que ya veníamos planificando hace rato y que no lo habíamos podido hacer por X motivos, ¿no es cierto? Por motivos Y- paranormales. Por motivos paranormales. Y entonces, bueno, y de hecho es una investigación que se ha estado haciendo hace más de un año con el equipo Seifac Temuco. Wow. Y justamente no hemos podido publicar el video a raíz de que faltan algunos detalles todavía, entonces la primicia la va a tener definitivamente el programa de Paranormales. Claro que sí, terrible bacán. Terrible lento. Hay que ser los mejores, así, hermano. Bacán. Bueno, dentro de lo que significa SafeFact, siempre nosotros buscamos la verdad detrás de toda investigación. Entonces, de todo parte de un mito, pero el mito siempre tiene una base que puede ser estudiable y que puede estar muy apegada a la realidad, o a veces la realidad se va cambiando de boca a boca y se transforma en lo que es la leyenda urbana. Entonces, bueno, hoy día vamos a hablar específicamente de una leyenda que me llegó a mí hace algunos años, hace unos 3 años aproximadamente, me llegó esta historia muy entretenida, fascinante de Traiquén, una localidad de la novena región, que se hablaba de un vampiro. Ustedes dirán, ¿un vampiro? Un vampiro, pero vampiro, como Drácula. En Claro, Chile, claro. ya eso ya es raro, ¿cierto? Decir, hablar de vampiros ya es extraño en a estas alturas de la vida, ¿no es cierto? Y más aún un vampiro en Chile. Pero no es el primero, ya este vampiro que vamos a hablar hoy día, del vampiro de Traiquén, no es el primer vampiro ni el único vampiro del cual se ha hablado en Sí, Chile. de hecho creo que hace algunos capítulos atrás, me parece que la primera vez que te invitamos al programa también nos comentaste acerca de alguien que estaba haciendo una investigación de los vampiros que vivían acá en Santiago y en Valparaíso. Sí, correcto. Bueno, yo tengo entendido que en realidad es en Rancagua y en Caldera. Entonces Ya, era otra está persona. Porque estoy Igualito, seguro que era en igualito. Santiago. Ah, No, estoy seguro que era en Santiago porque había una catedral conocida en Santiago que tenía que ver con la historia. Por eso me acordaba que era en Santiago. ¿viste? Bueno, yo conozco a 3 y son Otro 3 más. justamente los que he podido lograr investigar un poco acerca de ellos. Pero partamos, ¿qué es lo que es? Bueno, el vampirismo viene de hace muchos años en realidad, pero nosotros todos crecimos conociendo las películas, ¿no es cierto?, de Bram Stoker, Sí. la famosa película Drácula, ¿no es cierto?, basada o inspirada en un personaje histórico, un héroe de Rumania que era Vlad Tepes, hijo de justamente del conde Drácula, y que él tenía justamente esa cualidad que era muy chacal para realizar los muertos, o sea, mataba a destajo, era sanguinario y a los tipos los empalaba. Entonces por ahí viene un poco la tradición del vampiro, que después Pero obviamente creo que ese fue su primer seudónimo, era Vlad el Empalador. Le Vlad decían. el Empalador, es precisamente Vlad el Empalador, y bueno, de ahí toma la historia. Es una fusión de ambas cosas, porque este Bram Stoker toma la historia de Vlad Tepes y además se basa en otro vampiro antiguo de los años 50 que era Nosferatu. ¿Se acuerdan de Nosferatu? ¿Ya, ya? Era un vampirito que yo les mandé por ahí un meme, uno pelado. El que es como Sí, uno pelado. como calvo. Sí, pues. Sí. Ese peladito calvo. Sí. Claro, que Nosferatu lo inventaron porque para esa película no pudieron conseguirse los derechos de Drácula y por eso inventaron a este vampiro Nosferatu. Sí, claro, ese Drácula era antiguo, entonces sí, tuvieron que hacer
este vampirito. Pero bueno, la historia del vampiro es mucho más antigua que eso incluso, ¿ya? A fines del siglo XIX existió el primer vampiro, entre comillas, documentado en Croacia, que se llamaba Juregrando Alibović, y que está enterrado, de hecho, en el cementerio principal, allá no recuerdo la ciudad en este momento, pero en Croacia, y bueno, y está sepultado. Ese era era un vampiro, ¿ya? Y fue crucificado, bueno, y se fue con estaca y todo para dentro para el ataúd. Pero la historia de los vampiros viene de mucho más atrás, inclusive, porque si nos ponemos a buscar en la historia, en Babilonia, en Mesopotamia ya se hablaba del vampirismo y de un vampiro en especial, que estamos hablando hace más de 5.000 años, que se llamaba Lilitu, que se comía la sangre de las guaguas. Imagínate. Hablando hace mucho tiempo. Y bueno, y en Chile también nos quedamos muy exentos de estas leyendas, porque dentro de la cultura mapuche también existe una especie de vampiro semi-humano que también se alimentaba de sangre, que era el piuchén. No sé si han hablado ustedes, escuchado hablar del piuchén. No, Yo no. no lo había escuchado. Wow, el piuchén también es nuestro vampiro criollo. Es como una gárgola. Una gárgola. Soy Ya, una gárgola. Entre gárgola y chupacabra, yo creo que es el piuchén. Wow. Mito del Piuche. Quiero verlo, a ver. Sí, de otro capítulo vamos a hablar acerca de justamente de todas las criaturas mapuche que hay, porque hay una Oye, qué cantidad feo, oye. Sí. muy vasta de criaturas dentro de nuestra cultura, no solamente mapuche, sino que todas las etnias tienen sus criaturas mitológicas, son muy interesantes de conocer. Pero vamos al cuento de Taiguén. Como les contaba, llega un personaje y me dice, ¿sabes tú que existió en Traiguén un vampiro que justamente venía huyendo de Rumania tras la persecución que tenían, bueno, todos los que se dedicaban al vampirismo, supuestamente, porque hasta el día de hoy nada se ha comprobado? Sí, claro. Sí, hace poco se encontró una tumba que había un vampiro con una estaca metida, ¿eh? O sea, Ahora, enterrada. pero seamos sinceros, cualquiera muere con una estaca enterrada en el pecho. No es necesario ser vampiro. A ver, Daniel, probemos. Probemos. En vivo. Murió. Sí, era Bueno, de vampiro. hecho, hay un chiste muy antiguo que se trata de eso. Un tipo que están todos curados conversando y uno le dice al otro, oye, ¿sabes que estoy para la cagada? Dice, porque supimos que el compadre no sé cuánto era vampiro. Sí, ¿cómo saben que era vampiro? No, porque nos pusimos a tomar y todo, y de repente dijo unas weá y como que creímos que era vampiro, y le enterramos una estaca al corazón y se murió. Chiste antiguo, pero algo de verdad tiene, ¿no? Algo de verdad tiene, y Es justamente como venía la hasta cacería de brujas, eso. Como Sí, claro. Sale bruja y si se muere, No, bueno, era inocente. Aparte, hay otro detalle, ¿te acuerdas, Vero, que lo conversamos en algún minuto? Que el mito dice que los vampiros no se reflejan en los espejos, pero ese sí. mito data de la época en la que los espejos se hacían de Eran plata, de plata. no de vidrio. Entonces los vampiros no se reflejan en la plata. la plata, no en el Pero vidrio. ahora, se verían en un espejo de vidrio. efectivamente, si Ah. alguno en ese momento fuera un vampiro, se reflejaría. No tendríamos cómo darnos cuenta. Y también se verían en una cámara. Ujú. También. Cha. Muy buen dato ese para juntarlo. Y muy valiente. Y volvemos a Traiguén, porque este personaje que decía haber venido huyendo a fines del 1800 desde Rumania, llega a Chile y se va a esconder precisamente al lugar más recóndito del país, que era un pequeño pueblito que ya en ese tiempo se llamaba Trayenco, hoy día Traiguén. Está en un valle muy cerca de lo que es Lumaco o Los Sauces. Y este personaje vivió un tiempo ahí, entre comillas, en anonimato prácticamente, sin una vida normal, hasta que un día, dice el mito, la leyenda, que le despertó su sed de sangre, y dentro del cementerio de Trayenco, en ese tiempo se llamaba Trayenco, se escondió detrás de unos nichos y atacó a dos mujeres esa misma noche, y las mordió en el cuello. Las mujeres obviamente no murieron, pudieron huir del lugar, ¿no es cierto? Pero se buscó al tipo por días, por semanas, y ya la gente, las mujeres sobre todo, no iban al cementerio de noche, al menos llegaban hasta ciertas horas, a las 5 de la tarde. Ya. Cementerio de noche. Nada, En todo oye, caso, no lo creas. hay Digo, gente oye, que venga, va- vamos a ir al cementerio de noche. No, Hay pero gente en que- Medellín, ¿sabes que en Medellín hay
bueno, yo creo que en varios, en los históricos por lo menos, en los cementerios históricos hay conciertos en la luna llena todos los meses y hacen como ¿en serio? conciertos de metal gótico y es súper bacán. No, y además, no sé si se han fijado, pero bueno, ahora por el tema del programa para investigar y cosas así, yo también he estado siguiendo como cuentas en TikTok o en Instagram Sí, y y van cosas así por que el hacen de cementerio temas de noche. paranormales y Sí. todos se meten al cementerio en la noche a transmitir Sí. en vivo. Sí, los tours, los famosos tours paranormales. Y no es tan raro, weón. Pero, perdón, ¿en qué Pero- año habría pasado Pero esto? eso es Víctor? como meterte en un cementerio un poco a la mala, ¿sí? ¿O no? Porque acá, por ejemplo, Absolutamente el a la cementerio mala. está cerrado la noche. Sí, Sí, pero el de ah, Medellín no, es como abierto, así como... O no, ese también pero es acá en a Santiago la también mala. hacen recorridos nocturnos. es abierto. Hay una época del año en la que hacen recorridos nocturnos para ver el cementerio, están abiertos y todo, pero claro, esta gente se mete a la mala. Claro. No, y esto fue a fines de Wow. 1800, entonces igual a esa altura yo creo que bueno, la gente quizás... No creo que la cosa hiciera es que conciertos, pero claro. Claro. bueno, al menos El las mujeres traiguén, no evitaban, menos todavía, evitaban ir de cierto a horas muy cerca del atardecer, porque se temía que pudiera aparecer de nuevo, hasta que se dice que finalmente lo atraparon, le tendieron una trampa, lo atraparon y lo amarraron de pies y manos y lo enterraron vivo en una fosa dentro del cementerio de Traiguén, ¿no es cierto? Pero el féretro lo rodearon con cadenas y candados y lo enterraron, ¿no es cierto?, vivo, y luego la misma sepultura en sí tenía una puerta y unos candados firmes para que no pudiera escapar el supuesto vampiro. Esa es la historia, entre comillas. Bueno, yo justamente dentro de mi trabajo me tocó estar en una ocasión en Traiguén el año pasado y tuve la ocasión de preguntar precisamente a una de las personas que trabaja allá, es donde yo fui a buscar los extintores, y le conté la historia y me dijo, sí, efectivamente, acá en el cementerio están enterrados los vampiros. Los Bueno, ya se suponía que era uno, pero bueno. A todo esto, el escritor Francisco Ortega, dentro de uno de sus libros, también habla acerca del vampiro de Traiguén, como nota aparte. Y bueno, me pareció interesante de que me dijeran que existen y que están enterrados ahí, que la tumba está señalada. Y yo, para pedirle instrucciones, me dijo, la tumba es muy extraña porque es cuadrada, tiene un escalonado, unas escaleritas hacia arriba y al medio tiene un obelisco. Ahí tenemos la foto de Dani, la tumba. la imagen. Ayuda visual. Voy. Sí, bueno, y también teníamos una foto de Vlad Voy, Tepes, voy. pero se nos olvidó colocarla. Ah, sí. Ayuda visual. La primera ya no es la primera. La primera ya no es la primera. Él Ya, es... él es Vlad Tepes, Tepes. el empalador. Me encanta Y bueno, ese abrigo. Ah, ya, muestra. Espérate, ahí lo agrandé un poquitito. Y ahí, esta Ujú. sería la tumba de la que estábamos hablando, ¿cierto? Exacto. A ver. Y bueno, y me dijo, yo le pregunté, y bueno, ¿y cómo se llaman Pero los... igual tiene una crucecita así. ¿Cómo identificarlo? Me dijo, es fácil porque tiene una cruz arriba, que es para que no escape los vampiros, decía el Santiago mito. Collins. Y yo le dije, ¿y cómo se llaman? Los Collins. Pues me dijo, ahí están los famosos Collins, están enterrados, los vampiros Collins. Son una familia de vampiros. Wow. Collins. Claro, y el apellido nada que ver, po. Yo dije, pero ese apellido me suena. Es de la Bueno. serie... Y justamente Los ahí Cullen. empieza todo este enredo. Se empieza a tejer todo un cuento. La gente de la década de los 50, 60 veían una serie de vampiros que se llamaba Barnabas Collins, Sí, po. Ah. que era un vampiro, ¿no es cierto? Famoso. Sí. Y la gente, bueno, acá hay un enterrado, se alcanza a ver que dice Santiago Collins en la fotografía. Claro que sí. Sombras tenebrosas. Sombras tenebrosas, y abajito en la siguiente imagen también se puede apreciar que es como una pirámide, si se fijan, ¿no? Sí, claro. Bien extraña la tumba, pero bueno, yo investigué un poco lo que es la familia Collins. Ellos llegaron como inmigrantes, pero trabajaron, yo tengo toda la vida detallada de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y no tienen ninguna relación con el tema vampirístico, nada, absolutamente nada, llevaron una vida normal y todo el tema. Claro, es confusión por el apellido nomás. Es confusión por el apellido. Pero y entonces, ¿a quién fue el que enterraron? Porque dicen que enterraron a alguien y que hay una tumba que tiene cadenas y candados. Bueno, una parte de la gente piensa que esos son los vampiros, los Collins, y quedó como
en parte de la población de Traiguén que estos eran los vampiros. Sin embargo, hay otra tumba que sí tiene unos candados y unas cadenas por fuera, que es esa imagen que viene ahora, que vamos a ver ahora. Esa. Esa, si se fijan, tiene un candado, el nicho, arriba también tiene una especie de obelisco. Aquí abajito está el cantado. Claro, y si te fijas en la siguiente imagen, que también es la misma tumba, Claro que está tiene rodeada por cadenas, está rodeada por cadenas y por candados. ¿Pero eso Entonces, es como un simbolismo o harán algo esas cadenas? sí, mira, esa tumba le corresponde a Gustavo Millet, que es un destacado fotógrafo, fue un destacado fotógrafo de Traiguén, que tampoco tiene nada que ver con los vampiros, pero que la gente lo asoció por el tema de las cadenas y que la leyenda decía que el tipo le habían puesto cadenas en la tumba y candado, entonces Claro, Gustavo. por ahí se va armando un poco la confusión entre los Collins, la tumba con cadenas y todo eso. Pero bueno, existió alguien que realmente fue fusilado. Fíjate. Igual es raro colocarle candado, porque yo he visto en el sur se usan esto de las cadenas, pero es como para que la gente no se meta a No se robar la pase, planta, sí. en el fondo, que estén Sí. las flores, pero Delimitar. candado, Claro. candado no había visto. Sí, es Pero poco para que no habitual en roben en la realidad noche. Claro. y te fijas que bueno, tiene un candado fuerte, grande. No, de hecho son grandotes, y acá abajo tiene otro. Claro. Claro. Bueno, Mira, eso pon ayudó a... y la otra foto no hay más fotos. La primera, Sí, hay pero una- Pero tú estuviste ahí, Víctor. Esas fotos las tomaste tú. Exacto, sí, sí. Sí, Y bueno, como ya- el resto de las tumbas, es que tengo una pregunta, así como el resto de las tumbas se veían como iguales, en el sentido de que todas tenían, no sé, un obelisco, no sé qué era, o esta se No. veía más ostentosa. esa es una de las únicas dos que en realidad que tienen ese tipo de obelisco. Es que mira qué bello en el obelisco, eso es como una corona, Es como una corona. de flores, ¿cierto? sí. Correcto, sí. Precioso. Sí, sí, era un tipo muy destacado, muy respetado también en Traiguén y claro, y como lo han asociado de repente al tema vampiro, hay bueno aclarar que no tiene nada que ver con el vampiro famoso que atacó a estas mujeres esto, ojo, que no tampoco hubo ningún inmigrante que llegara de Rumania en la época, porque yo también investigué eso, no hay nadie que haya llegado arrancando de Rumania y que se quiso, no, nada que ver, porque Pero si se venía arrancando de Rumania, no iba a decir, pues, Víctor. no, Hola, vengo Sí, la arrancando veo. de Rumania. Hola, Bueno, ¿cómo sí, estás? Claro. ¿Cómo hablan de Rumania? No entiendo. claro, bueno, las tumbas están Sí, más o confundidas, pero todo el tema hay otro personaje que también se mete en la historia, que es don Rafael Peña Carrillo. Rafael Peña Carrillo era un tipo que vivió cerca de Repocura, cerca de Traiguén, y que tiene un prontuario más o menos importante, porque el tipo participó en unos robos y además mató a algunas personas, y con una escopeta le abría el pecho. Entonces, este tipo fue fusilado en la plaza, de Traiguén por 5 carabineros. Y bueno, ¿qué pasó? Que ahí es donde empieza un poco también el mito, porque este caballero fue fusilado a los 33 años, a la edad de Cristo, primero que nada. Ya. ¿Ya? Fue enterrado en una fosa común, primero que nada, porque no había nadie que lo reclamara. Y efectivamente a esa tumba al tipo lo metieron amarrado, ¿amarrado por qué? Porque estuvo colgado. A él lo colgaron en la plaza donde fue fusilado y de ahí con esas amarras lo metieron tal cual dentro de la tumba. Entonces por ahí empieza Pero, un poco vea, el tema. a ver, ¿lo colgaron o lo fusilaron? Lo colgaron y lo fusilaron. Lo tenían colgado y ahí mismo colgado lo fusilaron. Pero como de las manos. No, pero no ahorcado, digamos, como de las manos. Sí, pues porque de repente dijo así como que ya, igual creían que era vampiro, así como que por si acaso O sea, no se le era vaya a como, levantar el ahorcado. pero vemos todo. Es que sabes tú que después viene el tema, una vez que fusilan a Rafael Peña Carrillo, se dice, y ahí es donde empieza todo el tema, de a poco se empieza a armar la leyenda, se dicen que se empezó a ver a los días después su caballo dando vueltas solo por la ciudad de Traiguén, y algunos inclusive dicen que andaba con un poncho, que era el poncho que usaba él, el chamanto que usaba él, Ajá. a la rastra, el caballo, y que se paseaba por la ciudad como buscando a los responsables que lo habían asesinado.
y se iba hacia una loma y allí se quedaba y a veces emitía unos ¿cómo hacen los caballos? Relinchos. Un relincho Relincho. tenebroso como de un caballo de ultratumba. Y por ahí empieza a tejerse toda una historia respecto a Rafael Peña-Carrillo, que finalmente se convirtió en un santo, porque de hecho es la tumba más visitada en el cementerio y toda la gente le va a pedir. ¿Pero era favor. malo? No- Sí, era malo. Pero, espera, la mayoría, o no es raro que personajes que hayan tenido como una vida violenta o una muerte violenta terminen siendo animitas Santo. milagrosas. Sí. Ocurre bastante más seguido de lo Sí. que uno cree. Claro, justamente no se sabe en realidad por Sí, pero qué. es que se supone que era malo, por lo mataron, se supone por malo, no porque, tuvo un accidente, pobrecito, estaba intentando hacer el bien, pero se murió, no. No, pero No, ¿cómo se santifica? Lo que pasa, ¿Cómo? lo que pasa es que las muertes que provocó Rafael Peña Carrillo eran justamente patrones abusivos de dueños de fondos, terratenientes. Era como el Que Robin Hood asesino. Hood. Que Robin Hood. Y de hecho se dice que la primera vela que le pusieron en su tumba fue la que puso una viuda que había muerto a manos justamente de uno de estos terratenientes que eran que pasaban por encima de cualquier persona. Y entonces, claro, y por ahí, bueno, se empieza a crecer este tema de santificarlo un poco porque él había. Ahí está. ¿Me entiendes? Ya. Ese fue Él el hizo primero lo que todos dijo querían acá. hacer. Exacto. Ya. Pero entonces, ¿dónde están los.? Claro, y la Espera, pregunta ¿comparto que la foto de ahora o no todavía? veamos cuál es la foto que íbamos a mostrar. La que ahora, sigue es porque- una que tiene dos cruces. Sí, justamente esa es vamos a ver la tumba de Peña Carrillo. Ya, espera. Okay. Es tan emocionante esto porque todo está Qué pasando. loco que te anden tomando fotos a tus tumbas así y después lo anden Sí, pasando en por realidad. un programa. Como que raro. Mira, ya, pero Víctor mira, es ¿qué el pasa? ¿Y Playboy. por qué está todo quemado, oiga? Es como el Sí, in ese y es los out el- de las tumbas. Y yo El creo que outfit. también, yo creo que el color también tiene que ver con el humo de las velas que le prenden. Se ahumó todo alrededor. ¿Te Está fijas? ahumado, claro. toda tenés la toda la razón. razón. ¿Y por qué Claro. tiene dos cruces? ¿O la otra es Buena como que está pregunta. detrás? No la sé, no lo sé. Esa foto, de hecho, no la tomé yo, me la mandó un corresponsal de allá, un amigo que tengo en Traiguén, que él me recabó mucha información, me mandó muchas fotos de allá. De hecho, me mandó la foto que viene a continuación, que realmente no sé qué significa, pero me provoca No, bastante. director, le inquietud. hace un zoom. Le hace Mira. un zoom. No, pero a la otra, po. ¿A la anterior? Perdón. A esa, no, a esa. Pero Perfecto, hagámosle un quería ver algo zoom acá. a las cosas de la derecha. Oye, ¿Se pero verá ¿y la algo? tumba? No creo ¿Realmente que se dice que vea era de nada, 33 po, años? Ah, ¿Este era el de los 33 años o no? Ahora ya me perdí. sí, Gracias por favor concedido, Eduardo, dice. Y abajo no alcanzó a distinguir lo que dice más abajo. No, yo no veo nada. Qué Pero hay heavy. otro que dice como gracias, pero como escrito. Sí, gracias al, no sé. Bla, Acá abajo bla, dice bla. favor concedido. Gracias. Algo Aquí hay bueno, un Cristo. este personaje falleció en 1932. Y la de al lado no tiene nada. Wow. Y la foto que viene ahora es una foto que me la mandó también de allá mi amigo Eduardo Soto y ya esa me provoca bastante, no sé qué significa, pero dice que está muy Qué cerca de ahí raro. y está Zoom, muy rara. zoom. Como un diablo, sí. Sí, la verdad que no sé, pero me provoca algo esa. Ya, súmale la. Súmale. Ponele suma las letras. Ay, Renos, ¿qué? Eresa ahí. Max. Uy, no lo leas mejor, Anís. Vero, no vaya a hacer la invocación al demonio. sí, cuidado. Es el lenguaje de Mordor. Ya, dejen escribirlo aquí a ver si significa algo. No lo leas. Si usted sabe qué es lo que significa, escríbanos en los comentarios, por favor. No, es Sí. como latino o algo así. Sí, debe ser algo. Puede ser latín, sí. Anís. Hanig es una Hanio o una G o una O, algo así. Ay, ¿me salió algo? ¿Me salió algo? No, Vero, ¿qué te va a decir a eso? ¿Qué dice? Estimado. Me salió como unos baños. ¿Por qué me salió como unos baños? Está Bueno. rara, sí. No es una tumba, es un baño. Es un Es baño, la parte claro. del baño, el Esta es cementerio. latinaza. Es el escupitero, esta cuestión.
Claro, lo robaron de un baño y lo pusieron ahí. Ay, sé qué no, es. me dio como una Pero sí. cosa que leyeras Sí, en eso en voz realidad da un alta. poco de... Sí, no sé, ya. Perdón. Siguiente lo siento. foto, don Víctor. Next. Sí, veamos la siguiente foto, que es lo que dice. Ah, no, todavía no. Después vamos a hablar de esa foto que viene ahora. Ah, ya nos quedamos aquí. Volvamos Primero vamos a cerrar el tema del vampiro de Traiguén, porque efectivamente existió un vampiro. Efectivamente alguien mordió a 2 mujeres en Traiguén dentro del cementerio. Y ¿Las eso mordió? no fueron, las mordió. Y eso no fueron ni los Collins, ni el caballero de la tumba que tiene cadenas, ni tampoco don Rafael Peña Carrillo, que no tiene nada que ver con los vampiros, pero sí fue asesino. Este caballero que mordió a 2 mujeres ocurre en el año 1984, en realidad es más contemporáneo de lo que se dice. Wow. Y se produce efectivamente dentro de un nicho. El tipo estaba escondido dentro de un nicho. Cuando pasaron estas 2 muchachas jóvenes, se lanzó encima de ellas y las mordió en el cuello, un mordisco a cada una. Ellas obviamente salieron corriendo, con la impresión asustadísima. Afortunadamente el hospital de Traiguén está a 4 cuadras y se atendieron en la urgencia del hospital. De ahí se sale entonces en búsqueda de este personaje, quien finalmente no se sabe cuál fue su final, pero sí logré averiguar de que el tipo sufría de esquizofrenia y inspirado un poco por todas estas leyendas de vampiros que habían en el cementerio, él se creía un vampiro. ¡Wow! Vea, güey. O sea, ¿cuánta Qué cantidad de mala. vampiros estaremos generando nosotros ahora? En este momento estamos engendrando vampiros. Pero te das cuenta cómo una leyenda o una historia puede ir cambiando de boca a boca y se puede transformar en una historia tan entretenida como la de un supuesto vampiro que llegó de Rumania, Claro. y que en realidad había pero 4 me dolió el tres cuello. historias Dolió, entre ellas. Entretenido. Pero bueno, no es la única historia, como te decía al comienzo, que se sabe de vampiros en Chile, porque había un vampiro que yo no tenía ni idea, o también una historia, no un vampiro, la historia de un vampiro que vivió en Caldera. Y esto ocurre a comienzos de siglo XX, y se trata de un personaje que viene desde, déjame recordar, es un tipo inglés, Ya. que se llama John Lewis Mackenzie. La verdad que estoy viendo un torpedo que tengo aquí al lado. No, está bien, sí, de todos hacemos torpedos. No te preocupes. ¿Ya? Él llega desde Inglaterra, llega a Chile, justamente a Caldera, que en ese tiempo Caldera pasaba por un auge económico muy, muy importante. Pero este tipo era un gringo flacuchento, pálido, medio demacrado, ¿cachai? Era bien escuálido el cabro, ¿ya? Y como bueno, la gente siempre tiende a separar del resto a la gente media extraña, y así yo. Y ya llega gente de afuera, hoy en día son los haitianos, son los colombianos, los venezolanos. En ese tiempo, este era este tipo que llegó, que era buen pescador, pero la gente lo miraba siempre como raro. De hecho, tuvo varias rencillas con la gente, justamente por eso, porque de repente en los bares lo molestaban, qué sé yo, y el tipo tenía un problema, la verdad que tenía un problema, y según la historia dicen que este caballero se le acusaba de tener unas extrañas costumbres, porque fíjate que cada vez que tenía algún altercado con algún personaje, tenía una enfermedad bucal y le sangraban las encías. Ah, pues. Entonces, claro, como lo veían que tenía este problema y que era flaco, famélico, bien pálido, y más encima le sangraban de vez en cuando las encías, la gente empezó de a poco a rumorear que se trataba de un vampiro, que el tipo era un vampiro y que tenía ese color justamente porque no tomaba mucho sol y que bebía sangre humana. Entonces, para más desgracia, un día encontraron muerto a un personaje que se llamaba Justo Paredes. Tengo que ver los nombres porque se me olvidan los nombres. Sí, no, dale, debe que ver. Y este caballero, fíjate que lo encontraron muerto un día en la madrugada a Justo Paredes, y casualmente tenía unas heridas en el cuello, como una mordida de vampiro, parecido a un vampiro. Yo no tengo fotos de la imagen de la herida ni nada, pero la historia dice que tenía como dos colmillos marcados en el cuello. Sería raro que estuviéramos mostrando fotos de un cadáver. Sería un paso más allá que la foto de... Bloqueado por YouTube. Sí, bloqueado por todos lados estaríamos. Sí. Pero habría sido la investigación. En realidad, sí. Aunque en realidad
después de los La- pollos muertos de la chupacabra, no sé qué más podemos. Sí, nos falta una persona, ¿no? No, 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 gracias. Pues, la cosa es que Luis Mackenzie no tenía ni idea de lo que estaba pasando y llega una turba de gente en Caldera. Los calderanos están Ay, qué atroz. embravecidos porque ¿quién más podría haber sido el culpable si este Justo Paredes pertenecía al círculo cercano, vivía más o menos cerca del mismo sector de Luis Mackenzie, y entran a su casa y lo sacan a patadas para afuera, a combo, patada limpia, fierrazos, palos, piedrazos, y de hecho lo tiraron al suelo, lo patearon tanto que el tipo estaba agonizando, y estaban todos seguros que el tipo era un vampiro, que él era el vampiro, y terminan matándolo, fíjate tú, y eso es lo más terrible, y esto es verdad, no es mito, le clavaron efectivamente una estaca en el corazón. Y lo mataron injustamente. Qué mala. No, un minuto de silencio por Mackenzie, por favor. No puede ser. Qué Bueno, mal. Después Qué de mala. qué mal. Qué mala. Ay, ¿por qué me hace reír, pero? Sí, Después- estamos en un minuto de silencio, pero por favor. que Sí. Perdón, Sí. ¿ya? Dejen por hablar a John Víctor. Lewis Mackenzie, pobre gringo que vino a trabajar acá y Lo apalearon por Blancucho, imagínate, ¿qué me queda a mí, güey? Pero. No puedo ir al norte, y eso que yo llegué a La Serena. No, pero por favor, no pero- vayas a los bares ahí a pelearte con gente si te sangra No la puedo ir a nariz. Traiguén. No. no. Next. No. Y Otra bueno, hija. finalmente le construyeron, lo enterraron, lo sepultaron al hombre, pero le construyeron la gente que no estaba de acuerdo con esta matanza que hicieron, le construyeron una tumba bien bonita, muy gótica, es que es la foto que ya vamos a mostrar ahora, que es la foto real de esta tumba Oye, que está ahí ¿en en qué año Caldera. dijiste? ¿Como en 1800 también o en Sí, algo? estaba buscando la fecha. Mira qué lindo, mira qué Era eso, lindo. ¿cierto? Ah, qué sad, Sí, weón. esa es justamente la tumba de John Lewis Mackenzie, que dice que fue a inicios de siglo, en realidad a comienzos de 1900. No, Ya, qué no. sad, qué sad. Igual le hicieron Bueno. una tumba Sí, bastante sí. ostentosa. Bastante bonita. Bueno, no sí, sé muy si era bonita. ostentosa o los No años. ostentosa, mije. Está bonita, pero Pero ostentosa no es. Porque no, detalles muy no bonitos. tiene mármol ni nada. Es como. O sea, Sí, pero es que está. depende del lugar, pues. Depende del Sí, lugar y sí, de la pero- gente. A eso me refiero con que quizás las otras eran puras simples cruces y eso si está ya levantado sobre el suelo y 3D, Sí, 3D. Claro. pues era ostentoso, no necesariamente tenía que tener mármol, pero Ah, te callo, ya te era, callo, te callo, si era te más callo. que los del lado. Por eso yo le preguntaba callo. igual que la de Traiguén, ¿es más que las del lado o no? Sí. Porque Sí, porque eso se es nota lo que porque te al da lado hay unas referencia. chiquititas que no. Claro, como la Sí. cruz no. Sí, Bueno, Basta. no. Es que, Basta. bueno, yo creo que igual a lo mejor la familia de él también era de dinero, porque si venía de Europa, digamos, quizás por ahí Las también Europas. puede haber habido un poco de plata para construir algo tan bonito. Lamentablemente yo quise compartir esta foto, que es la que se ve bien el mausoleo, porque lamentablemente con los años y No, pero es actualmente que le incluso ponen color porque fue saqueada. ¿Fue saqueada? Sí, rompieron la entrada, de hecho el piso del mausoleo está roto. Seguramente la gente inescrupulosa intentó buscar restos de vampiro o algo que, no sé, la gente todavía creía que era un vampiro. De hecho hay gente que tú vas a Caldera y te dice, no sé, hay un vampiro enterrado. Porque inclusive dicen que después de haber enterrado, la gente solía escuchar los quejillos del hombre que estaba ahí adentro. Pero si los va a penar hasta el que se termine el mundo y más allá. Ojalá los Sí, pues. penen, porque no, Ay, qué lo asco. mataron de una forma tan horrible que esa persona va a estar en una triple dimensión jodiéndoles la vida. Sí, tal cual. Se lo merece. Bueno, viste, hay dos historias ahí entretenidísimas de vampiros chilenos, pero no podemos Qué lata. terminar sin hablar del vampiro más famoso de Chile, que no sé si ¿Quién? ustedes lo Piñera. conocen, Mentira, no. que es Da. el famoso vampiro de Rancagua, Tito Lastarria. ¿Foto que sigue? ¿Foto que sigue? Lastarria. Oye, es el de. ¿Es No, el esa de foto barrio? sí, bueno, esa foto le quería colocar ahí mientras conversamos, ¿no? Porque ahí tenemos un bonito retrato, un mural, ¿te fijas? ¿No? Ajá. Qué precioso. Es un mural ¿Y ese en justamente dónde es?
acá en Temuco, cuando voy a buscar a mi hija al colegio, a la vueltecita me encontré con ese mural y yo lo encontré genial y tomé una foto y dije lo voy a Está compartir. tan regio, estupendo ese mural. Ya, pero no es ningún personaje específico, digamos. No, me muy parece bacán. mucho, se parece bastante Es el personaje desconocido y tiene una ciudad. ¿cómo y se llama otra. este actor de Christopher Lee? Si no me equivoco, se parece bastante. Pienso que puede ser un retrato de Christopher Lee como vampiro. Por eso lo quise poner acá mientras conversábamos acerca del próximo personaje. Para que próximo sufriéramos. vampiro. Sí, este vampiro chileno que se llamaba Tito Lastarria. Ya, pero ¿algún parentesco con Don Lastarria del carrete nocturno? ¿De Lastarria? Del que las calles de las tardes. No. ¿No? Pero, ¿por qué no me preguntas? Oye, ¿qué pregunta? No, sí. Mira, de hecho, hay un parentesco con otro Lastarria que estaba metido justamente en política, que no recuerdo en este momento cómo se llama, pero pertenece dentro de la historia de Chile. Ok. Sí, tiene algún parentesco. De hecho, la historia habla de un personaje que participó en la Guerra del Pacífico y que cuando llega de vuelta a Rancagua, extrañamente, de un día para otro se vuelve de mucho dinero, mucha plata, empieza a mover bastante dinero. La gente que lo veía normalmente en la calle lo veía como un tipo solitario, obviamente después de la guerra. Bastante a mal traer, porque en la guerra lo dejó flaco, bien famélico, pálido. Otra vez se vuelve a repetir un poco esa es la característica típica. Y bueno, el tipo empezó a frecuentar durante las noches esas famosas casas de remolienda que hoy en día se conocen como... ¿Cómo se conocen hoy día? No tengo idea, nunca he ido a una casa No sé cómo le dirán. Prostíbulo, mentira, no. No sé. Prostíbulo, No, ¿un qué? ¿Un cabaret? ¿Cómo les dirán? Cabaret, claro, por otro, hubo una época que ¿Un se café llamaba con pierna? boate, ¿No? café con pierna, boat, ya, pero eran prostíbulos, entre comillas, Lugares así. un lugar así. Y entonces, curiosamente, dice la historia que de a poco en la ciudad se empezaron a desaparecer algunas chiquillas que trabajaban en ese cabaret. Curiosamente, la mayoría de ellas había salido con este caballero. Extrañamente, la gente empieza a atender toda una historia en torno a este caballero que hizo desaparecer a estas chiquillas y que no se sabía dónde estaban, o sea, desaparecían y no volvían a aparecer. Y bueno, se empezó a hablar de que este caballero tenía un pacto con el diablo, de ahí de donde sacaba bien tanto dinero, y que él, para poder, digamos, seguir teniendo dinero y todo eso, él se llevaba a las mujeres y se las entregaba, sacrificaba su alma y que se las entregaba al diablo, o simplemente se las mordía y se las comía y las hacía desaparecer, se las servía con puré. Chuta, Ay, qué asco. Wow. Víctor, qué mala. Qué mala. Qué mal. Después del programa le vamos a mostrar a Víctor al qué ¿De mala. dónde salió Porque... esa frase? Sí. Sí. Bueno, la cosa es que se dice que después de tantas desapariciones se le tendieron una trampa entre varios pobladores y lo atraparon. Aquí se vuelve a repetir la misma parte que en Vampiro Traiguén. Solo porque lo decidieron amarraron. que era malo. Claro, porque La se supone que era malo. social. La justicia social, como se ve hoy día que le ponen wincha de esta papel. sí, ahora lo- amarran a los postes. Con film. Sí, y a este lo amarraron de pies y manos y lo enterraron encadenado también. ¿Viste? El ataúd tenía cadenas y lo metieron a una fosa común, lo enterraron. Esto se Oye, parece qué mucho a raro. lo de Es Traiguén. como que al final igual, o sea, como que lo mataban, pero como que nadie se hacía cargo de la muerte y es No como había que ningún lo enjuiciamiento ni mataban nada. así. No, Sí, y pero bueno, por eso, no es aparte que alguien lo matara, no. Lo dejaban vivo más encima, lo enterraban no, vivo. estaban vivos más encima. Sí, eso sobre todo. Uy, Pero a este puta. tipo se supone que lo mataron primero. Y luego lo metieron en el sarcófago, lo metieron y lo enterraron y le pusieron 4 cruces. Se supone que estas 4 cruces que lo rodeaban eran justamente para mantener al vampiro en una especie de estado Dentro de un criónico, corral. para que no se escapara y nada de eso. Claro. Entonces, dice la leyenda que algún día cuando caigan las 4 cruces, el vampiro va a despertar y va a salir a vengar a todas las familias que queden todavía que cometieron esta atrocidad con él, supuestamente. Ayuda visual. Curiosamente, Gracias. Ayuda visual. No, para allá, Las para allá. cruces. curiosamente, con los últimos terremotos que han habido en Chile, Se cayeron Por todas. último, cayeron todas las cruces y queda solamente una.
Ay, mentira, en serio. ¿Está en la foto? Esa es la foto del mausoleo. Zoom. Mira, queda esa nomás. Cagaste. Queda solamente esa. Próximo temblor. Oye, qué Pero- lindo en realidad. Ya, Pero espera. Precioso. La cruz es esa ¿Y que dónde se ve está la arriba, cruz? que está muy pixelada la foto, pero acá arriba en la esquina superior izquierda se ve una cruz. se supone que esa debería ser la cruz, pero no sé si esa ¿Y es. por qué no esa le o ponen la las que hay otras? adentro. Sí, reconstruyanlo. Oye, le puedes Hay poner. una cosa que se llama nomás clavos. Es Ahí, si ustedes se fijan, si le hacen zoom al mausoleo, se ve que dice Tito Lastarria. Sí. Oye, Ya. ¿y por qué le pusieron Tito? Ahí, no, ¿cómo Buena se la llama? pregunta. Yo Ahora vamos a- estaba pensando que podría ser, no sé, su nombre es drag queen, ¿no? Sobrenombre, claro. No, en realidad Pero sería hay una confusión. Bumpy. Como en todas las historias, hay una tremenda confusión. Yo tenía esto impreso y tenía aquí un torpedo, pero justamente esa hoja no quedó impresa, así que voy a tener que tratar de hacer memoria y acordarme un poco de ese detalle, porque es un detalle muy importante de la historia y además muy enredado, porque como Voy a vimos quitar en la la primera... sí, pon la siguiente imagen, porque Ya. esta es importante. Este es, supuestamente, si tú buscas en Google, dice en todos lados, Tito Lastarria, el supuesto vampiro. Y de hecho, mira, han salido programas. Estuvo hablando Freddy Alexis, este investigador, ¿no es cierto?, amigo que habla mucho del tema paranormal, estuvo hablando en TVN, en un matinal acerca de la historia de Tito Lastarria, y publicaron, el programa publicó esta foto y se empezó a masificar. Cuando tú buscas en todos lados en Google, vas a encontrar a Tito Lastarria y vas a ver esa fotografía. Nada más equivocado, nada que ver. Eso es un insulto a don Francisco Bilbao, porque este personaje no es Tito Lastarria ni esos vampiros, sino que es Francisco Bilbao, señores. Que he declarado aquí en este programa que hubo un error de TVN, matemos la TV, porque ellos están dando mala información, señores. Están haciendo Mira tú, ver a aquí vengo a Francisco hacer- Bilbao como un vampiro cuando nada que ver. Es un personaje. Mira, la calle principal de Petrusquén es Francisco Bilbao y aquí lo vengo a conocer, fíjate tú. Él era. Para ¿Ya? que vean. Entonces, bueno, ¿quién era Tito Lastarria? No era ni pariente tampoco de Tito Fernández, ese era otro tipo de vampirismo que decía. Entonces, bueno, Tito Lastarria es una confusión en realidad. ¿Por qué? Efectivamente, Lisandro Lastarria participó en la guerra del Pacífico, y justamente en esa época, antes de irse a la guerra, se casó. No se casó, perdón. Anduvo, o tuvo pareja, o pololeó, no sé cómo quieren decirlo, Ajá. con una mujer que se llamaba Rosalía Bravo. Y mira, menos mal me acuerdo de todo lo que noté. De tanto escribirlo me lo memoricé. Y ellos tuvieron un hijo, y ese hijo se llamó, o le pusieron Tito Modesto Bravo. Le cambiaron ¿Por el nombre. qué? Aquí está, y Tito así- Modesto Zenobio. Ay, Muy bien, lo encontró. Tito Modesto Zenobio Lastarria Bravo. Ay, pobre Correcto. ¿Pero y cabro. se llamaba Tito? No, Tito. era Lisandro, Lisandro, comillas, Tito, Modesto, Zenobio, Ah. Lastarria. ¿Qué es Lisandro. eso? Con razón, Cachai, se ¿no? llama Tito. Bueno. Ah, Lo que pasa es que Lisandro tuvo este hijo y, bueno, no lo reconoció. Y no porque no haya querido, sino que porque fue a la guerra. ¿Me entiendes tú? Ah, ya. Entonces, quedó inscrito, tú buscas Tito Lastarria como tal, así no lo vas a encontrar en ningún registro civil. No existe. ujú. ¿Ya? Vas a encontrarlo como Tito Modesto, Zenobio, no, ese era el Zenobio, era el papá, ¿ya? Bravo. Este cabrito nació solo, sin el papá, ¿no es cierto? El papá, cuando llegó de la guerra, se fue alcalde de la ciudad de Rancagua y posteriormente se encargó de lo que es la parte de finanzas de la municipalidad, y por ahí viene el tema de las platas. Después este caballero, después de que ya dejó de participar en la municipalidad, se volvió prestamista.
daba dinero a la gente. Ganó Y plata. mucha- Mira, voy a quitar la entonces- foto porque ya dijimos que ese Sí. personaje no era así. que- Por supuesto. Sí, mejor Entonces, no. por ahí se empieza la cosa. Efectivamente tuvo un hijo y él se hizo cargo de su hijo, sin embargo no le puso su apellido. Y este cabrito se llamaba Tito. Con el tiempo, la gente de cariño le empezó a decir Tito Lastarria, porque todo el mundo sabía que era hijo de Lisandro Claro. Lastarria. Entonces, Tito Lastarria, porque no era Bravo, porque lo Bravo era el apellido de la mamá. ¿Ya? Pero, sin embargo, en el civil está escrito con el apellido de la mamá. Este cabrito estudió medicina, tuvo el apoyo efectivamente de don Lisandro, que lo apoyó con el tema de la medicina, estudió en la Universidad de Santiago y se egresó efectivamente de medicina, y cuando estaba ya egresado empezó a trabajar en unas tesis justamente en la ciudad de Rancagua, específicamente en Putaendo, en un punto en Putaendo donde estaba ejerciendo con otros profesionales tratando de ver o erradicar la enfermedad de la tuberculosis. Lamentablemente él se contagió de esta enfermedad y a los 25 años este joven murió. Y tenía un aspecto muy famélico. De hecho, tenemos la fotografía real de Tito Lastarria. Y la tenemos, y es la que sale ahora. A ver. Que era la... Esa Esa fotografía es. cuando estaba enfermo. Ese es Tito Lastarria. Mira, Sí, pobre cabro, pues no se ve siquiera, está ahí blanco. Mira, puede ser jovencito. Chupao. Chupao. Le falta pan y cazuela al hombre. De Ese Sangre, es el verdadero Tito Lastarria, que claro, el cabrito se enfermó, como te digo, falleció lamentablemente por el tema de la tuberculosis, pero era así, efectivamente era un tipo famélico, blanco, pálido, y con la enfermedad se volvió, parecía un vampiro Más realmente. pálido, porque Más la pálido, tuberculosis hacía que como los labios se les pongan azules, se pongan Exacto. como morados. Y claro, Y ahí como la gente... más lo asocia a vampiro. Más lo asocia al tema del vampiro. Y ahí viene un poco a No, ese armarse no. la historia, porque resulta que cuando fallece este Tito Lastarria o Tito Bravo, en Putaendo, el papá mandó, de mucha pena, porque igual era su hijo, mandó a construir dentro del cementerio número 1 de Rancagua, que en algún tiempo él lo administraba, construyó un mausoleo a nombre de él, y en el mausoleo le puso el nombre Tito Lastarria en honor a su hijo, con 4 cruces efectivamente. Ah, pero ese es el Eso- amarillo que vimos antes, entonces. Es el que vimos antes, efectivamente existe ese mausoleo. Ya, este de acá. Y dice Tito Lastarria. Ya. Lo curioso, y ahí viene lo entretenido, es que su hijo fue enterrado, y así dice el acta de defunción, que fue enterrado en el cementerio de Putaendo, con el apellido de Tito Fernández. De Tito Lastarria. Bravo. Tito Fernández. Y eso estaba pensando. Que como que tú le puedes poner el nombre que tú quieras a A tu Tito. tumba. ¿Qué pasó? Sí, no sé qué pasó ahí realmente. Porque claro, como que tú te mueres y como que no le puedes poner otro nombre, pues sí. Aquí Como- está Porque Chip finalmente and Dale, no sé, bueno. Claro, no sé, cualquier cosa, Bueno, así como la reina, final- no sé qué, bla, bla, bla. Claro. Como que Como ¿Es no, algo serio? pienso yo que como no lo reconoció en vida, él quiso hacerle un homenaje igual a su Claro. hijo, que había sido destacado. Pero espérate, en- Víctor, entonces él no está ahí. Mira, ahora te voy a explicar justamente ese punto, Sí, porque ahí me enredé. hay un enredo, porque como él se enterró en Putaendo, Aendo. y este mausoleo está en Rancagua, él se lo hizo en honor a él, a Tito Lastarria, perdón. Perdón, el Sí, papá lo hizo en El honor papá al lo hijo. construyó en honor al hijo, ya porque obviamente el papá siguió vivo después de que falleció su hijo, Claro, y murió construyó joven. este mausoleo hermoso. Sin embargo, este mausoleo no tenía ningún cadáver o ningún cuerpo, ningún ataúd adentro. Estaba vacío. Por años estuvo vacío, no sé si por años o por meses, pero estuvo vacío porque el hijo estaba enterrado en Putaendo. ¿Entiendes tú? Entonces de ahí empieza también la gente a armar el qué tema. Porque, raro. porque entonces era realmente un vampiro, porque el cuerpo nunca apareció, pues. Se lo llevó o se fue o desapareció el vampiro, ¿me entiendes tú? Claro. O en su casa, pues viene a dormir en la noche. Ya, pero aún Nunca hay falta, cuerpo. Claro, claro. aún falta un detalle súper importante, que es el que se dice, porque tampoco hay ninguna seguridad respecto a eso, de que finalmente, al tiempo, se pidió la exhumación del cuerpo desde Putaendo y que lo trajeran a
descansar efectivamente en el mausoleo que su papá había construido para él. Para lo cual se contrató una carroza, porque ese tiempo no había vehículos, o al menos eran muy difíciles de encontrar, y se contrató una carroza fúnebre tirada por caballo, una carreta tirada por caballo, qué sé yo, y el féretro de Tito Lastarria en su interior, arriba. Y como los caminos eran horribles, llenos de hoyo y todo, para que llegara bien el ataúd a Rancagua, al cementerio, este ataúd lo fijaron a la carroza con cadenas para que no se cayera. Claro, obvio. Era súper moderno usar cadenas. Claro, cuando vieron que era como lo más con cadenas, se pasaron el rollo de la vida. Y la gente vio llegar efectivamente es para que no salga. Lastarria, con su ahí va féretro Tito. con cadena. Tito, Ahí salúdame. Y lo llevan encadenado. Y bueno, y ahí se empieza, cada persona le pone un poquito de su cosecha y va armando esta historia. Mentira, que finalmente uno lo empieza a revelar y te empiezas a dar cuenta que es una lamentable secuela de malas cosas y de tergiversación de la verdad, que terminan tachando a una persona común y corriente en un vampiro. Oye, al final uno no puede ser muy pálido, no puede ser muy oscuro, no puede ser muy gordo, no puede ser muy flaco, sangre. No lo dejan a uno chupando sangre por ahí. Qué terrible. No puede uno andar chupando sangre. Care payaso no se puede, po. Care payaso. No, eso me pareció otra cosa. ¡Qué asco! Ibero. El que lo entendió, lo entendió. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten. Sí, ya estamos en horario para adultos. Si usted le tiene que explicar algo a su hijo, bueno, problema suyo. Ahí verá lo que le dice. Ay, qué rico. Bueno, señores, esa es la historia de los vampiros chilenos. Tito Lastarria hoy en día también es una tumba muy visitada en el cementerio número 1 de Rancagua. Ustedes lo pueden ir a ver y van a ver que está con muchas cositas pegadas alrededor y flores y agradecimientos, porque se terminó convirtiendo también en otro santito que concede favores, como le pasó también a... O sea, pero espérate, si le están pidiendo favores a este Tito y supuestamente Tito tenía un pacto con el demonio, entonces ¿a quién le está pidiendo favores? Bueno, yo me imagino que tiene que ver con el tema de que la gente entendió que finalmente, y la gente más cercana y que sabía cómo era la historia realmente, sabían que no era un tipo malo, sino que al revés, que intentó ayudar, que fue un tipo que luchó por tratar de erradicar la tuberculosis y que muere justamente a raíz del contagio. Entonces, quizás en algún momento alguien le solicitó un favor, lo cumplió y de ahí se empieza. Bueno, acá en Temuco también, en el cementerio de Temuco, hay un tipo que fue fusilado, que fue asesinado por asesinato también, y también es santo. Eso es súper extraño, todavía no me explico cómo se produce ese fenómeno. Es bastante más común de lo que parece. A mí lo que me quedó así como grande fue que cómo puedes comprar, bueno, un sitio en el cementerio, ya todos pueden pagar un servicio en el cementerio. Pones un monolito sin nadie y le pones el nombre que se te ocurra. ¿Cómo eso? Son las leyes de la selva, Camila, y además las leyes de la plata. baila el mono. ¿De qué año estamos hablando sí, aquí, Víctor? de Tito Lastarria falleció finalmente, el papá de Tito, porque Tito Lastarria falleció en 1934, perdón, en 1800. Déjame revisar el torpedo. Tito Lastarria falleció el día que murió. Ya, ni antes ni después. Sí, porque viste que no era vampiro. Espérate que yo vi aquí, espérame, que yo tenía aquí una página. Ay, no, que me lo que sí tengo claro, el registro civil no estaba en su mejor momento. No, para nada. Ya, supuestamente fallece en 1890. 1890, y su papá falleció en 1901 y fue enterrado en el mismo mausoleo. ¿Ya? Eso es como dato. Pero curiosamente, curiosamente él estuvo a cargo de la administración de ese cementerio cuando él construyó el mausoleo. Entonces ahí las reglas las ponía la corrupción. Pero y además, si nos ponemos a hablar de gente que construyó cosas sin muertos dentro y los egipcios, ahí nadie los critica.
pero que están en el desierto, pues no están en un Nadie lo cementerio. critica. Nadie Bueno, lo critica. para un próximo programa a propósito de egipcios, vamos a hablar de que efectivamente no solamente los egipcios sepultaban a sus muertos en pirámides, ni solamente los mayas lo hacían, ni tampoco los chinos, que los chinos también lo hacían, sino que también tenemos dentro de la cultura mapuche las famosas pirámides mapuches. Ahí lo vamos a dejar para el Es un próximo. buen tema ese. Sí. ¿Sabéis que se me había olvidado que existía esa historia? Sí, pues, lo vamos a dejar ahí dando vuelta. De hecho, estamos por terminar el programa y justamente te iba a decir con Yo quién lo he ahorita, con quién nos quedábamos para una próxima Ya, oportunidad. ahí él Pero tiene bien, el tintero, queda en el tintero. Qué queda en el malo. tintero hablar de los ritos mortuorios del pueblo mapuche. Muchas gracias, don Víctor. Ya pues, Aplausos, Te pasó, don te Víctor, pasó. muchas gracias. Sólido como siempre. por supuesto. Creo que nos vamos a ir a contar más espera, tranquilo de que no hay vampiro en Chile. Por supuesto, antes de hablar de las pirámides mapuches o de los ritos funerarios mapuches, tenemos otro programa en carpeta que ya tengo la información reunida y que lo conversamos con Daniel. Vamos a hablar del Bigfoot o Sasquatch o el pie grande ¡Qué chileno. grande, claro! Claro que Ese es sí. un muy interesante tema también y pronto lo vamos a tener por aquí por el programa. Queridos, nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande a todos Muy y bien. hasta otro capítulo de Paranormales. Bye bye. Bye bye. Nos vemos.